Buenos días por la mañana, buenas tardes por la tarde y buenas noches por la noche. Saludamos a nuestra audiencia que se encuentra presente viéndonos desde sus casas, cómodos en sus camas. Bienvenidos a este tu programa Cuantificando con los Científicos. Vamos con los titulares de hoy. Para los titulares del día de hoy vamos a comentarles respecto a la historia, partes, fundamentos y principios físicos, aplicaciones o descubrimientos que han permitido a estos objetos avanzar en la física, especialmente en la cuántica. En los años 20 del siglo XX, Michelson inventó el interferómetro, que está basado en la interferencia de dos ondas que provienen de un mismo origen. Michelson recibió el premio Nobel en 1907. Hoy en día, el interferómetro es una de las herramientas de medida más precisa. El interferómetro de Michelson es un instrumento que utiliza la interferencia entre dos haces de radiación electromagnética que se generan en un mismo origen. En el interferómetro de Michelson se desdobla un haz de luz en dos haces a través de un desdoblador de haz, análogamente al experimento de interferencia de Young. Bueno, yo voy a presentar qué es un interferómetro. Para medir la longitud relativa de los brazos, un haz de luz láser es separado en dos, en la intersección de los dos brazos. La mitad de la luz del láser se transmite a un brazo, mientras que la segunda mitad se desvía al segundo brazo. Cerca del divisor de rayos y al final de cada brazo se encuentran los espejos suspendidos como péndulos. La luz láser dentro de cada brazo rebota una y otra vez en los espejos y finalmente regresa a la intersección donde interfiere con la luz del otro brazo. Si las longitudes de los brazos no han cambiado, entonces las ondas de luz al combinarse deberían restarse completamente. Una interferencia destructiva y no se observará nada de luz en la salida del detector. Por el contrario, si una onda gravitacional estirara un brazo y comprimiera el otro ligeramente, más o menos 1/1000 del diámetro de un protón, los dos haces de luz no se restarán completamente el uno del otro, produciendo patrones de luz en la salida del detector. Codificada en estos patrones de luz se encuentra la información del cambio relativo de una longitud entre los dos brazos, que a su vez nos informa sobre lo que produjo en las ondas gravitacionales. Esto nos conlleva que numerosos factores terrestres causan constantes y minúsculos cambios en la longitud relativa de los brazos de LIGO. Estas omnipresentes señales terrestres se consideran ruido y de hecho suenan como un sonido estático si la señal se envía a un altavoz en lenguaje científico. Se define que el ruido como aquella señal espuria que el detector registra de forma no deseada. En este caso, LIGO trata de medir el cambio en la longitud de sus brazos causado por una onda gravitacional y no por los incesantes pequeños movimientos de los componentes del LIGO provocados por el ambiente. Para ayudar a minimizar a los efectos locales en el detector, LIGO ha realizado muchas mejoras sobre el diseño de un interferómetro básico, además de requerir que los dos detectores detecten la misma señal dentro de los tiempos que tarda la luz en viajar entre ellos. Así que esto es todo y muchas gracias por su atención. Hablaremos un poco de lo que hace el interferómetro de Michelson. Este produce diferentes franjas de interferencia mediante la adición de un haz de luz monocromático. De este modo, un rayo golpea un espejo fijo y el otro un espejo móvil. Al ser reflejados son llevados de vuelta juntos hacia el detector y se produce un patrón de interferencia. También puede realizar diferentes mediciones de distancias precisas. Esto se da moviendo espejos y contando las franjas de interferencia que se mueven respecto a un punto de referencia. El resultado nulo del experimento de Michelson y Morley no podía interpretarse sin llegarse a la conclusión de que la velocidad del viento del éter era nula para cualquier orientación de los rayos de luz respecto a la dirección del movimiento orbital de la Tierra, esto ya que no existía el viento del éter. Dado que la Tierra se mueve, resulta imposible que el éter estuviera en reposo. Se llegó a una conclusión lógica y es que el éter no debía existir. Como alternativa, se pensó también que la Tierra arrastraba consigo el éter, por lo que ésta estaría en el reposo respecto a la Tierra.
Algo similar a lo que sucede pues posiblemente con la atmósfera. Al principio, si esta hipótesis fuese cierta, el éter se reduciría a medida que la gravedad disminuyera. El mismo autor Michelson repitió el experimento a gran altitud. Todo esto se obtiene de nuevo resultados negativos. Aparte de esta teoría del arrastre terrestre de éter, fue cierto que no se explicaron las observaciones astronómicas de la aberración de la luz procedente de las estrellas. Todo esto parte del fenómeno ampliamente observado por los astrónomos. También por estas razones, esta teoría del éter se ve la ausencia del viento, porque esta estaba adherida a la Tierra y por tanto reposo de la que tenía y de la que el viento como que influía. Entonces ambos no podían estar en reposo y se concluyen estas teorías, ya que pues se ven los resultados nulos desde diferentes. Bueno, yo voy a hablar acerca del experimento de Millikan, principalmente de su reseña histórica. Se llama Experimento de Millikan por su creador, Robert Millikan, que fue un físico experimental estadounidense, reconocido mayormente porque fue ganador del premio Nobel. Premio Nobel que ganó con este experimento, que consistía básicamente en hallar el peso de un electrón. Bueno, yo voy a explicar las partes del experimento de Millikan. Digamos, este experimento se basaba, pues los elementos eran unas gotas de aceite, un atomizador para producir las gotas de aceite, una placa, dos placas paralelas cargadas una positiva y una negativamente, un microscopio, y se pueden observar los rayos X, digamos, utilizando un atomizador que formaba las gotas de aceite, y algunas de estas caían en el medio de las placas cargadas eléctricamente. Mediante un microscopio se podía ver cada gota y conocer su masa, midiendo la velocidad y el límite de la caída. Gracias a la irradiación de rayos X y ajustando el campo eléctrico, se conseguía que permaneciera en reposo y equilibrio estático utilizando la energía eléctrica igual que la gravitatoria. Millikan concluyó haciendo varias investigaciones y repitiendo el experimento varias veces que los resultados podían ser explicados si existía una carga elemental única, cuyo valor él logró determinar. Las cargas identificadas eran múltiplos enteros de este número. Yo voy a seguir hablando sobre el experimento de Millikan, más precisamente en los descubrimientos y las aplicaciones que se pudieron tener gracias a este. El principal es que se pudo medir el valor de la carga elemental, digamos de esta forma. También se podría encontrar que las cargas eran múltiplos de una carga básica mínima de un electrón. Así fue posible también determinar el valor de esta misma carga. También se puede llegar a abrir un camino para encontrar valores de otras constantes, más precisamente el del número Avogadro. Y pues digamos con estas cargas elementales, una de las constantes que fueron fundamentales de la ciencia como la de Thomson, digamos fue posible determinar la masa de un electrón gracias a todo. En otras noticias les vamos a contar la historia de la resonancia magnética. Entonces, esto empezó cuando en 1971 el doctor Raymond Damian demostró que la resonancia magnética podría ser usada para detectar algunas enfermedades, porque esto que hacía, cogía diferentes tipos de tejidos que emitían señales que variaban de duración y pues en respuesta al campo magnético. Él creó el primer equipo de resonancia magnético en 1972. Pocos meses más tarde aplicó a una patente para que su invento tuviera el título a aparato y método para detectar tejidos cancerígenos. La patente fue otorgada en 1974 en Estados Unidos y fue la primera que se dio en el campo de la resonancia magnética. Luego, un año después, el investigador Paul Latterburg desarrolló la técnica para generar las primeras imágenes en resonancia magnética en 2 y tercera dimensión utilizando radianes.
Y ese mismo año, Peter Mansfield, un físico de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, extendió el uso de los gradientes mediante un modelo matemático que permitía que se acelerara mucho el tiempo para que capturara mejor las imágenes. Entonces a estos dos en el 2003 se les dio el premio Nobel por sus descubrimientos y pues como que dejaron a un lado al doctor Raymond, que fue el que demostró principalmente la resonancia. Las partes de la resonancia magnética son, primero está el equipo de resonancia, que es básicamente un imán de grandes dimensiones, que es lo suficientemente grande para que una persona, un objeto grande quepa ahí, un sistema emisor de radiofrecuencia que es similar a una emisora de radio, un sistema para hacer cambiar el campo magnético rápidamente, una bobina o antena que se dispone alrededor del paciente y sirve para recoger la señal de radiofrecuencia, pues la camilla donde se acuesta el paciente, y pues el mismo computador que protege las señales recibidas del cuerpo humano. Ahora, en otras noticias, pasaremos con mi compañero Nicolás Flores, que les dirá más detalles sobre esto. Muchas gracias, mi compañero Sebastián Daza. Siguiendo con las noticias de la resonancia magnética, pasando a las funciones de esta, podemos decir que la resonancia magnética puede llegar a ayudar a evaluar las anomalías a las articulaciones causadas por lesiones traumáticas o retiradas, como un cartílago o ligamentos dañados, anomalías de los discos en las columnas vertebrales, infecciones óseas, tumores en los huesos y tejidos blandos, por lo cual es bastante útil para evaluar estas cosas. Pero, ¿cuál es la física de la resonancia? Pues el concepto físico de la resonancia magnética está de por sí en sus dos siglas. Resonáncia es hacer coincidir dos fuentes de energía, la frecuencia interna que provoca el imán en el cuerpo humano con la frecuencia externa que produce los pulsos radiofrecuencia, y la magnética, el imán, uno de los causantes de este fenómeno, como se dijo anteriormente, en el donde se da la absorción y la liberación de energía que ocurre con los núcleos de átomos y moléculas que tienen movilidad. Situados en un campo magnético externo, el imán, son expuestos a una energía, radiofrecuencia y frecuencia, la cual absorbe la energía que es llamada frecuencia de la resonancia. Pasando a otras noticias, también podemos hablar siguiente de el TAC. Muchas gracias por escuchar. Bueno, en cuanto al TAC y su historia, en 1967 el ingeniero Álvaro Cormack publicó sus trabajos sobre la tomografía computarizada, siendo este el punto de partida los trabajos de Sir Godfrey Hounsfield, que pues en base a estos diseñó su primera unidad. En 1972 comenzaron los ensayos clínicos cuyos resultados sorprendieron pues a gran parte de la comunidad médica, siendo que pues estos solo eran una imagen craneal que se había tomado ya pues hace un año antes. Los primeros 5 aparatos se instalaron en Reino Unido y en Estados Unidos, y pues también cabe recalcar que la primera tomografía computarizada de un cuerpo entero se consiguió hasta el año de 1974. Bueno, en el TAC los rayos X se realizan en un barrio de todo el grosor del cuerpo, consiguiendo una imagen deseada por el movimiento conjunto del foco de RX y de la placa, que pues borra y desdibuja los planos inferiores y superiores al plano deseado. La cantidad de radiación que recibe el paciente en este estudio es muy alta, y pues la nitidez de la imagen se resiente por las imágenes de barrido. La obtención de imágenes en el equipo de tomografía computarizada viene dada por un tubo emisor de un haz de rayos X que está enfrentado con una suma presión a una columna de detectores. Pues ambos detectores se mueven asincrónicamente para ir girando siempre encallados, y pues de esta forma se obtienen distintas proyecciones del objeto que se le está realizando el TAC. Pues en cuanto a sus funciones y usos, el TAC es conocido como un examen médico de diagnóstico por imágenes, en donde los rayos X crean imágenes o fotografías del interior del cuerpo en múltiples planos. Pueden incluso generar imágenes tridimensionales. Su médico pues puede revisar dichas imágenes en donde se ven los órganos internos, como los huesos, tejidos blandos o vasos sanguíneos, pues mediante el uso de equipo especializado,
y pues el consentimiento para realizar e interpretar las exploraciones por el TAC del cuerpo, los radiólogos pueden diagnosticar afecciones con más facilidad, por ejemplo cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, así también como trastornos musculoesqueléticos y pues traumatismos. Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre la espectroscopía y relación Einstein y Planck. Primero que todo voy a dar una pequeña historia de esta. La historia de la espectroscopía empezó en el siglo XVII. Distintos avances en óptica, especialmente en prismas, permitieron realizar observaciones sistemáticas del espectro solar. Isaac Newton fue el primero en aplicar la palabra espectro para describir el arco iris de colores que se combinaba para formar la luz blanca. La relación Einstein y Planck, la constante de Planck, llamada así por el físico alemán Max Planck, uno de los padres de dicha teoría y ganador del Premio Nobel de Física en 1918, es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica. La rama de las físicas se ocupa de las pequeñas partículas que forman la materia y fuerzas involucradas en sus interacciones. Albert Einstein y muchos otros científicos adoptaron la idea de Planck para explicar que las ondas de luz se comportaban también como una corriente de partículas y que los electrones son simultáneamente partículas y ondas. Ahora Alejandra nos va a hablar de las funciones y principios físicos. Bueno, la espectroscopía infrarroja IR se basa en el hecho de que la mayoría de las moléculas absorben la luz de la región infrarroja del espectro electromagnético, convirtiéndola en vibración molecular. Esta absorción es característica de la naturaleza de los enlaces químicos presentes en la muestra. Con un espectrómetro, esta absorción se mide como una función de longitud de onda, como números de onda. El resultado en un espectro IR que sirve como una característica huella digital molecular que se puede utilizar para identificar muestras orgánicas e inorgánicas. Entonces ahora voy a hablar de algunos conceptos para que nos contextualicemos mucho mejor. Entonces el espectro es la distribución de intensidades de una radiación en una función de la longitud de onda. La energía, la frecuencia, la masa o cualquier otra magnitud relacionada con aquella. La espectroscopía es estudio o interpretación de sistemas materiales mediante la radiación electromagnética con la que interaccionan. El espectro de absorción. El espectro que presenta una secuencia de frecuencias es un intervalo relativamente ancho correspondientes a los fotones absorbidos por una sustancia. Y ahora el espectro de emisión. El espectro que presenta una secuencia de frecuencias en un intervalo relativamente ancho correspondientes a los fotones emitidos por una fuente. La absorción macroscópica neta resultante de los innumerables procesos de absorción y emisión que tienen lugar entre los niveles de energía a escala microscópica. Satisface la ley de Beer-Lambert, que introduce los conceptos de la absorbancia y transmitancia. La absorbancia alcanza un máximo para la frecuencia de resonancia y disminuye hasta anularse fuera de los límites de la banda espectral. La contribución de la emisión espontánea da lugar a la denominada ancha natural, siendo forma lorenteriza la banda resultante. Su ancha media, definida en general por la anchura de la banda a mitad de su altura máxima, está relacionada con el tiempo de vida medio del estado excitado. El efecto Doppler es de origen relativista y es responsable de la variación de frecuencias que percibe una muestra, o sea, un observador, cuando está en movimiento relativo con respecto a la fuente emisora, dando lugar a un ensanchamiento de tipo gaussiano. La espectroscopía estudia las transiciones que se producen entre los estados cuánticos de un sistema material inducidos por la radiación electromagnética, interacción materia-radiación. Cuando la radiación electromagnética que manifiesta un comportamiento dual onda-Cosculoco incide sobre partículas cargadas, provoca una perturbación dependiente del tiempo que puede inducir transiciones entre los diferentes estados cuánticos del sistema. La absorción y la emisión estimulada requieren la presencia de fotones para tener lugar. En cambio, la emisión espontánea no precisa presencia de radiación. Estos procesos se caracterizan por los respectivos coeficientes de Einstein, estando relacionado el de la absorción con la vida media del estado excitado. Muchas gracias, Alejandra. Ahora sigue Lugo hablándonos de las aplicaciones de esta. Bueno, las aplicaciones que la espectroscopía ha generado, pues amplios campos de estudio, como lo es la espectroscopía astronómica. Como su nombre bien lo indica, su uso se centra enteramente en la astronomía. Su objeto de estudio es el espectro y la radiación electromagnética que llegan a irradiar las estrellas y todo tipo de objetos celestes, ayudando a comprender propiedades de estrellas y pues galaxias distantes. Continuando con otro campo de estudio que se ha aplicado gracias a la espectroscopía,
es la espectroscopía de absorción atómica. Es un método que se usa en química analítica en el cual se busca medir concentraciones específicas de un material o una mezcla y así poder llegar a determinar una gran variedad de elementos. Estos son pequeños ejemplos de campos de estudio, pero sin embargo hay varios más que no mencioné, como lo es la espectroscopía de resonancia, magnética nuclear, espectroscopía infrarroja, espectroscopía ultravioleta visible, y pues estas son varias de las aplicaciones y campos de estudios que el ser humano ha llegado a conocer gracias a lo que es en general espectroscopía. Gracias por esta información. Ahora sigue Sergio Ortiz hablándonos de las partes de esto. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora para concluir con este tema, yo voy a hablar sobre la aplicación que se le dan a estos dos conceptos, que son la espectroscopía y la relación Planck-Einstein. Bueno, la espectroscopía tiene aplicación en diversas ciencias, como la astronomía, la física, la química y la biología. En química específicamente, la espectroscopía permite la determinación de diversos ángulos, longitudes de enlaces, conformaciones y frecuencias de vibración en moléculas, y en la química orgánica la espectroscopía se usa en resonancias magnéticas para determinar la estructura de distintos compuestos orgánicos. Además de esto, la espectroscopía sirve como una técnica de medición científica para estudiar la materia con su acción recíproca en algunos componentes del espectro electromagnético. De esta forma puede romper la luz hacia abajo en sus colores componentes con ayuda de un prisma para estudiar el espectro resultante y lograr llegar a un resultado. Bueno, sobre la relación de Planck-Einstein, esta relación de la naturaleza de la luz desempeña un papel bastante importante, ya que ayuda a comprender diferentes fenómenos como el efecto fotoeléctrico y la ley de Planck de la radiación del cuerpo negro. Además de esto, la constante de Planck se aplica en física cuando es trabajada a escala atómica, a la hora de calcular la energía de un fotón del espectro visible en el verde, y se usa con diferentes frecuencias. Eso sería todo y muchas gracias. La primera cámara fotográfica se le atribuye a los hermanos Charles y Vincent Chevalier, quienes fabricaron una en 1826 hecha con madera para Joseph Niepce. Niepce era considerado el primer fotógrafo de la historia. Sin embargo, George Eastman fue quien revolucionó el mundo de la fotografía, implementando cámaras de 35 mm en su emblemática empresa Kodak. Seguido de la producción de las cámaras compactas, la primera cámara SRL surgió en 1936, pero no fue hasta durante la Segunda Guerra Mundial cuando se obtuvieron mejoras notables dentro de este campo, mejorando lentes y funciones y manuales de uso. Bueno, ahora yo les voy a comentar sobre las partes que tiene la cámara, que básicamente se componen en el visor, el objetivo, el sensor, el diafragma, el obturador, la pantalla y en algunos casos los botones de la misma. Estos componentes suelen variar dependiendo a la calidad de la cámara, ya que en algunos puede aumentar o disminuir. Pero usualmente en todas las cámaras estos componentes son los que usualmente se encuentran en mayor cantidad en el mercado. Existe gran variedad de componentes que se han ido desarrollando y creando a lo largo del tiempo, y esto ha ayudado a mejorar los rendimientos de estas mismas. Bueno, ya vimos una breve reseña histórica y ya conocemos sus partes, pero ¿realmente sabemos cómo funciona una cámara? Aquí te lo cuento. Los cuerpos u objetos emiten luz en todas las direcciones. Eso nos incluye a nosotros. Es por eso que podemos verlos. Los rayos entran a nuestros ojos y pasan a nuestro cerebro, el cual es el encargado de procesar la información recibida para formar una imagen que podamos reconocer. Una cámara hace exactamente lo mismo que hacen nuestros ojos. Se encarga de recibir los rayos de luz del exterior y transformarlos en una muy bonita y nítida imagen. Los rayos de luz entran en una cámara a través de la lente, la cual es la encargada de agruparlos en un solo punto, y según la distancia a la que esté ubicada el objeto, la imagen resultante tendrá un tamaño diferente. Será más pequeña o será más grande. Generalmente, cuando el objeto está cerca de la lente, la imagen es bastante parecida. Sin embargo, cuando el objeto se aleja de ella, la imagen puede llegar a ser un poco más pequeña. Esta es una breve, muy breve secuencia de cómo funciona una cámara, muy parecida a nuestros ojos. Un invento
muy importante. Empezaremos por descubrir la historia de este increíble aparato y para ello nos iremos al pasado, nos iremos al siglo XVI cuando se construye un aparato nuevo, el cual consistía de un tubo y dentro de ese tubo habían dos lentes, un lente convergente y otro divergente. En ese momento se utilizaba este aparato para amplificar imágenes. El primero de ellos es Giambattista della Porta, nacido en Italia, quien en 1589 describe en su libro de la Magiae Naturalis un instrumento muy parecido al telescopio, pero que no llegó a construir. Es aquí cuando entra en nuestra historia Hans Lippershey, quien en 1608 patentó un instrumento llamado Kicker, que significa mirador. Él lo patentó en Bélgica, pero como dice Darwin, en la ciencia el crédito se lo lleva quien logra convencer al mundo y no quien tiene primero la idea. Es por esto que toda la gloria se la llevó Italia con Galileo Galilei. Galileo fue el primero en usar una lente convexa para el objetivo y una cóncava para el ocular. Esto le permitió al aparato ser utilizado como un instrumento astronómico. El alemán Johannes Kepler fue el primero en utilizar dos lentes convexas, las cuales enfocaban los rayos en un mismo punto, creando así el telescopio refractor en 1611. Ahora pasaremos con nuestra corresponsal Sara Lucía, quien tiene la información sobre las partes de las que consta este increíble instrumento. La composición de un telescopio puede variar enormemente. Sus elementos más comunes son el objetivo, que es el lente final del telescopio por donde ingresa la luz, así como las cámaras fotográficas, el lente ocular, que es el lente amplificador que lleva la imagen directamente hacia el ojo, y el lente de Barlow, que es el lente que permite magnificar la imagen observada, ya sea duplicándola o triplicándola, dependiendo el sistema óptico en el cual se encuentre. Otro elemento son los filtros, que son pequeños accesorios que permiten mejorar la observación, opacando la imagen al posicionarlos frente al lente ocular. La montura es el soporte físico del telescopio, utilizado especialmente en grandes telescopios o tamaños, y el trípode es el elemento estabilizador en los telescopios que se utiliza principalmente en los más pequeños. Hablando acerca del funcionamiento del telescopio, nos basamos en la configuración de Galileo y la configuración de Kepler. Ambas se valen del fenómeno de la reflexión de la luz para formar imágenes de objetos lejanos más próximas al observador y aumentadas. El principio básico de ambas configuraciones es que en una primera lente, que es denominada objetivo, hace converger los rayos del objeto distante en un punto más cercano. A su vez, mediante una segunda refracción en otra lente, denominada ocular, se produce la imagen final. Esta última se forma a partir de la imagen producida por el objetivo. Los rayos que llegan al objetivo son paralelos, o sea, al objeto lejano, y por tanto convergen en una distancia igual a su distancia focal. Gracias a esa estructura anterior se consigue una imagen virtual y aumentada, pero derecha del objeto en cuestión. Además, esta configuración permitió ampliar el campo de observación notablemente, aunque producía una mayor aberración esférica e imágenes invertidas. La configuración de Kepler es la base del telescopio refractor y aún se usa en cámaras fotográficas modernas y con algunas modificaciones en prismáticos. Gracias, Nicole. Y como todos sabemos, el telescopio sirve para observar objetos a larga distancia y a través de la historia ha tenido diferentes aplicaciones y ha permitido el descubrimiento de diferentes avances. Entre estos descubrimientos tenemos el hallazgo de la Vía Láctea, el descubrimiento de 4 de los satélites de Júpiter y el estudio de las fases de Venus y Marte. Y por otro lado tenemos las aplicaciones, entre las que se encuentran la observación de cuerpos celestes desde la superficie terrestre, el análisis de la imagen y el espectro de la luz, y por último la recolección de datos precisos. Y con esto finalizamos las noticias del telescopio y continuamos con las siguientes.
Bueno, ahora vamos a hacer una reseña histórica respecto al microscopio en sí. Sabemos que la lente era conocida como parte de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, la lente más antigua que se ha conservado hasta nuestros días es la lente Nimrud. Esta lente proviene del Imperio Asirio y fue fabricada aproximadamente en el año 750 a.C. Sin embargo, los expertos no están seguros de si esta lente fue utilizada como instrumento de aumento o si simplemente tuvo una función decorativa. El estudio en detalle de las propiedades de las lentes de aumento empezó a partir del siglo XI. Una de las pruebas en este sentido es la publicación del Libro de la Óptica, escrito por el matemático, físico y astrónomo Ibn al-Haytham. Algunos avances a través de la historia facilitaron la aparición de los primeros inventos basados en las lentes de aumento. Uno de los más relevantes es la invención de las gafas a partir del siglo XIII en Italia, para proseguir con los microscopios. Partes del microscopio simple, como el que vemos por aquí. El microscopio simple es simplemente un microscopio formado por una sola lente de aumento que se conoce comúnmente como lupa. Partes del microscopio eléctrico. Los principales componentes por los que está compuesto el microscopio electrónico son el cañón de electrones, las lentes electromagnéticas, la cámara de vacío, el detector, el procesador y también por último está el visor de imágenes. Vamos a explicar un poco más o menos cuáles son los microscopios. Tenemos el sencillo, el simple, o más conocidos como la lupa hoy en día. Tenemos una muestra acá. ¿Qué se trata de esto? Estas lupas están formadas por un solo lente, el cual es convergente, que permite alcanzar aumentos de hasta aproximadamente un factor de 10. Este lente convergente se encuentra montado normalmente junto con un marco, el cual permite fácilmente su manipulación. Entonces, justamente direccionado hacia este tema, ¿cuál es su principio físico? El principio de funcionamiento de un microscopio se basa en la propiedad de algunos materiales que permiten cambiar la dirección de los rayos de luz. Esto permite fabricar lentes capaces de hacer converger o diverger los rayos de luz, y algunas de ellas montadas en el objeto del microscopio y otros en el ocular. Pero entonces nos hablaron de dos tipos. Ahora vamos con el microscopio electrónico. Se dice que se basa en utilizar electrones en lugar de luz visible. La longitud de onda en la que se mueve un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Mediante la detección de estos electrones es posible reconstruir una imagen de la muestra. Es una gran diferencia. A nivel muy básico, ya en principios físicos, consiste en una fuente de electrones que son acelerados a una gran velocidad, lo cual nos permite una mejor vista y mucho más detallada a comparación de la que tenemos con la lupa, o más conocida como el microscopio simple. Por favor, continuemos. Bueno, y ahora hablaremos del microscopio simple y el microscopio electrónico. ¿Qué aplicaciones tiene el microscopio simple? El microscopio simple lo podemos ver como en la joyería como herramienta imprescindible para examinar la calidad de los materiales, y también son de gran utilidad durante el proceso de fabricación de joyas. En la numismática son muy utilizadas entre los coleccionistas de monedas para examinar el estado de las piezas de la colección. En la relojería se utiliza para observar en gran detalle y poder manipular los mecanismos del reloj. En biología, el microscopio simple permite a los biólogos hacer una primera inspección de muestras biológicas durante un estudio. En la dermatología, la lupa microscopio simple se utiliza frecuentemente por parte de los dermatólogos para examinar las características de las pecas y manchas en la piel. Bueno, ¿qué descubrimientos ha permitido el microscopio simple? El aporte científico que ha tenido el microscopio simple lo podemos ver en los descubrimientos de las bacterias, los espermatozoides, el núcleo celular, así como el movimiento browniano. La sencillez técnica de los microscopios simples los hace ideales como instrumentos de campo y para la enseñanza. El microscopio simple fue muy usado por los naturalistas durante las primeras décadas del siglo XIX, y Robert Brown descubrió el núcleo celular y observó el movimiento que lleva su nombre, con un microscopio de este tipo en 1828. Bueno, ahora pasaremos a hablar del microscopio electrónico.
¿Cuáles son sus aplicaciones? Las aplicaciones del microscopio electrónico son muy variadas y van desde la industria petroquímica o la metalúrgica hasta la medicina forense. Sus análisis proporcionan datos como textura, tamaño y forma de la muestra. Lo podemos ver en las siguientes áreas: en la geología, en el estudio de materiales, en la metalúrgica, en la odontología, en la paleontología, en la arqueología y en el control de calidad. ¿Qué descubrimientos ha permitido el microscopio electrónico? Ha permitido el descubrimiento de la neurona, la estructura básica del sistema nervioso, la identificación de la enfermedad del Alzheimer, el primer estudio microscópico de células vivas, el virus del papiloma como causa del cáncer de cuello de útero, el primer análisis de las proteínas en las células vivas, las aplicaciones del grafeno en la electrónica y la llegada de la superresolución. Vamos ahora con los rayos láser. Primero un poco de historia sobre los rayos láser. Todo se remonta a 1917, cuando Albert Einstein describió que si se estimulaban los átomos de una sustancia, estos podrían emitir una luz con igual longitud de onda. Este proceso se conoce también como emisión estimulada. Sin embargo, para tener una plataforma capaz de producir un láser, se requiere amplificar esa emisión estimulada. La palabra láser son las siglas en inglés de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que traducido al español es amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. El rayo láser es un rayo de luz de una sola amplitud de onda que ya sea visible o no, tiene un único color. La luz del sol posee varias longitudes de onda que se unen formando una luz blanca. La luz blanca atraviesa un prisma, se descompone mostrando todos los colores de los componentes que los componen. Entonces podemos entender que el láser es la expresión de uno de esos colores en forma amplificada. En el año 1958 los físicos Shawlow y Hart-Townes describieron los principios del funcionamiento del láser y 2 años más tarde los estadounidenses Theodore Mayan concretó el primer proceso láser con un cristal de rubí. Ahora vamos con sus componentes. En primer lugar, el rayo láser se divide en 3 partes, que es el núcleo, el excitador y los espejos. El núcleo suele tener forma alargada y es donde se generan los fotones. Puede ser una estructura cristalina, un rubí, o un tubo de vidrio que compone gases CO2 o mezcla de helio y neón. El excitador se encuentra junto al núcleo y es capaz de excitar a los electrones del material del que se está compuesto el núcleo. Y los espejos son 2 y se encuentran colocados paralelamente en los extremos del núcleo. Tienen una peculiaridad que uno de ellos es reflectante y el otro es semirreflectante, permitiendo este último el paso de parte de la luz que le llega. Buenos días. En el día de hoy les voy a explicar las funciones y principios básicos del láser y aplicaciones y descubrimientos que ha tenido a lo largo de la historia y que nos han permitido entender qué es un láser. Empezamos con la noticia. Bueno, como podemos observar en la imagen, se ven los diferentes tipos de láser. Vamos, primero que todo, para entender qué es un láser, vamos a darles, el origen. Bueno, el primer láser como tal se remonta a la creación el 16 de mayo de 1960, pero para remontarnos fue un proceso largo desde Albert Einstein, que en 1915 creó los principios básicos de que después se ayudarían a la creación del primer láser el 16 de mayo de 1960, como ya les mencioné. En 1928, Rudolf Brandenburg informó que haber tenido un adelanto de que es un láser, propuso que la primera evidencia de un fenómeno, de este fenómeno, es un poco de radiación. Esta teoría fue negada tiempo después, fue olvidada la teoría también en la Segunda Guerra Mundial, y fue desacreditada por los científicos Gilles H. Lomb y Rutherford.
En 1953, Charles Tewers y un estudiante de posgrado, James P. Gordon, hicieron que los principios básicos de Einstein pudieran erradicarse en una aplicación, en una teoría, basándola ya en un experimento más seguro, por así decirlo, y nos funcionó con eso. En 1960 se creó el primer láser, el 19 de mayo de 1960, por Theodore Maiman, pero cabe resaltar que Townsend y Orson Charlotte también son considerados el inventor del láser, por lo ya mencionado. Patentaron la idea en 1960. 2 años después, Robert Hart inventa el láser con un semiconductor. Aplicaciones de uso son varias. Las primeras podemos observarlas en las discotecas. En las discotecas se ve el uso de luces. Esas luces reflejan y hacen una especie de fenómeno parecido al del láser. También se pueden observar el músico francés Jean-Michel Jarre es un instrumento que empleó de verde cuerdas, utilizó láseres sustituyendo las cuerdas por rayos de láser. También se ve que los efectos visuales con láser son muy comunes en música electrónica y hoy en día es muy común utilizarlo en fiestas. También se puede observar el láser El uso de láseres en la vida cotidiana es muy común, se divide por secciones. En la vida cotidiana podemos observarlo hasta en un decodificador de barras, en un lector, para utilizar el guiado digamos, en ingeniería civil de esas maquinarias complicadas, difíciles, grandes, por medio de túneles, en la arquitectura, pero más básico, digamos, que en las comunicaciones ópticas, en las fibras ópticas, donde cómo comunicarnos con la gente lejana, en la industria, con la maquinaria, con los robots. El láser es un elemento básico que se utiliza muy común en la vida cotidiana. Bueno, esa fue nuestra noticia, la segunda parte. Gracias. ¿Cuál es la historia de los rayos X? Pues los rayos X fueron una invención accidental. Uno de los componentes que fue importante para su descubrimiento fueron los tubos de rayos catódicos. Puede que tengan un nombre complejo, pero la verdad simplemente eran unos tubos que emitían luz. Eran utilizados principalmente para las televisores de ese entonces. Ahora, un día en 1895 llegó alguien llamado Wilhelm Conrad Röntgen. Él estaba un día normal experimentando con uno de estos tubos, pero una cosa importante es que estaba hecho de vidrio. Ahora, él en su experimento y su laboratorio colocó un pedazo de platino cianuro dentro de él para tratar de, por así decirlo, formar una nueva manera de emitir luz en el televisor. Pero se dio cuenta de una cosa. A pesar de que estaba el tubo dentro de una caja negra muy áspera, con mucho contenido, aún así se podía ver la luz dentro de esa caja. Muy raro, ¿verdad? Así que se puso a hacer experimentos con eso y descubrió que, según su hipótesis, eso tenía que dar un tipo de radiación alrededor de todo el alrededor del laboratorio. Así que, como él aún no sabía qué tipo de radiación era, lo llamó rayos X. X porque X es la incógnita en matemáticas. Más tarde, cuando William estuvo con su esposa, decidió hacer un pequeño experimento. Cogió una pequeña invención que él tenía y hizo que su esposa pusiera su mano debajo de ella. Aquí es donde descubrió que los rayos X funcionan mejor en la oscuridad. Y aquí es también donde recibimos la primera foto de los rayos X, el cual es la mano de la esposa de William junto a su anillo de bodas. Desde aquí, William publicó todo lo que él descubrió con estos tubos de rayos catódicos, en especial los de vidrio y en especial los que tenían platino cianuro. Y desde ahí se convirtió en uno de los inventos más revolucionarios en toda la historia de la ciencia. Bueno, yo voy a hablar sobre las partes de los rayos X y son el anodo, el cátodo, el generador de diferencia potencial, el generador de corriente y la ampolla compasiva. Los rayos X, a pesar de lo que se piense, no solamente sirven para hacer radiografías, ya que aunque
son muy útiles en el campo médico para detectar ya sea un hueso roto o neumonía o un cáncer de mama, pero también es utilizado para hacer muchas otras cosas en otros campos. Por ejemplo, la NASA ha desarrollado con la ayuda de los rayos X un telescopio potentísimo que ha servido para descubrir nuevos fenómenos que ocurren en el espacio, para ver nuevos planetas, ya que este sirve para ver a millones de años luz de nuestro planeta. Y con el tiempo todavía se sigue usando en este campo. Además de esto, también está utilizado en el arte, ya que este ha servido para detectar, por ejemplo, en las obras de arte que ya tienen tiempo siendo expuestas, ver dónde se han deteriorado y cómo restaurarlas, lo cual ha sido como una herramienta para los artistas y poder restaurar unas obras de arte que antes estaban muy deterioradas. También se ha utilizado en el campo de los aeropuertos, ya que estos lo utilizan para detectar cuáles personas tienen una sustancia ilícita en su equipaje o en su cuerpo, y pues con los años estos casos se han ido disminuyendo gracias a la implementación de estos rayos X. Y bueno, por último, también se ha utilizado en la cristalografía, en la cual es un estudio de los átomos, de ver cómo su estructura más a fondo y para ver muchos más de cómo funcionan y cómo es que son los átomos. Y bueno, como podemos ver, los rayos X han servido para muchas otras cosas que solamente radiografías. Y pues este ha sido un invento muy importante para la humanidad. Las bases sobre el estudio de la fibra óptica se remontan a la Grecia antigua y el Imperio egipcio, en donde ya el ser humano utilizaba la técnica de reflejo sobre la luz de los espejos para comunicarse. Realmente hoy en día se ve esto como muy básico, pero es un gran ejemplo para entender cómo funciona la fibra óptica, pues es uno de los conceptos físicos más claros de ello. Por supuesto, muchos fueron más allá del experimento del espejo y el reflejo de la luz sobre este, y encontraron en la experimentación sobre la óptica los impulsos de la luz que hoy conocemos como las redes de fibra óptica. Antes de llegar a esto, nacieron inventos como la telegrafía óptica y se dio lugar a muchos estudios de físicos europeos en el siglo XIX, tras los cuales se llega a la primera pieza de fibra óptica. Esta creación y su aplicación para las redes de datos y telecomunicación fue dada en la década de los 70 por obras de Donald Keck, Robert Maurier, Frank Simard y Peter Schultz. Ya en los 80 se perfecciona la fibra óptica y su aplicación como transmisora de información, y luego de pruebas exitosas en California, a partir de esto se inicia la expansión de su uso a nivel mundial, y hoy en día es una de las más empleadas en las redes de telecomunicaciones y datos, especialmente a nivel empresarial en el mundo. Bien, ahora para hablar un poco acerca de cómo funciona un cable de fibra óptica, tenemos que principalmente nombrar sus partes. Son principalmente 8. La primera es un núcleo. No siempre está presente, pero normalmente es encargado de ser un elemento central en el cable de fibra óptica y darle un poquito más de resistencia. Cabe aclarar que estos cables son muy frágiles y muy fáciles de romper. De segundo tendremos el drenaje de humedad. Este se encarga de que si algún elemento líquido llegase a ingresar o a aparecer dentro del cable, este lo drenaría hacia una de las puntas y lo expulsaría. De terceras tenemos el más importante, que es principal en el cable, que serían los hilos de fibra. Principalmente son por donde viaja la luz, por donde se refleja y se refracta, y normalmente estos están creados de un plástico de extrema calidad, o algunos son ya de vidrio, de precisamente cristal de silicio. Luego tendríamos lo que sería
el buffer. Este es el encargado de recubrir, este es de un color muy oscuro, ya que lo que busca es recubrir la fibra óptica para que no se escape, por decirlo así, la luz. Luego tendríamos lo que sería la cinta de Mylar y las capas aislantes, que son básicamente los que recubren el buffer de la fibra. También tendríamos un recubrimiento ignífugo, que lo que hace es evitar de que se pueda llegar a quemar este cable. También tendríamos una especie de armadura que normalmente se hace con hilos de Kevlar, lo cual también lo hace en parte resistente al fuego. Tendríamos luego un recubrimiento exterior, que este sí ya es más normal de todos los cables, que es normalmente es construido de un plástico o de PVC. Ahora sí, hablemos un poco de cómo funciona. No funciona igual que cualquier otro cable. Este funciona mediante un haz de luz que es ubicado al inicio de este cable, quien va a expresar la luz, y mediante el cable se irá ejerciendo una reflexión y refracción para así lograr generar los datos y que un dispositivo al otro lado los pueda llegar a interpretar. Los principales fenómenos, como ya los nombré, son tanto la refracción y la reflexión de la luz. Ahora hablaremos un poco de cuáles son sus principales usos y cuál es su importancia en nuestra vida diaria. Bueno, pues como tal en la aplicación, principalmente, como todos sabemos, la fibra óptica está en la transmisión de datos de alta velocidad, como el Internet, guía la luz en aparatos o artefactos médicos o industriales, como los sensores de temperatura. En la medicina permite como las exploraciones de las cavidades internas del cuerpo o técnicas de endoscopía o radiología, así mismo como las operaciones transatlánticas. También existe aplicación militar como medio de comunicación y también como para los radares. Y por último, en Internet y redes, que apoya a la creación de interlocutores y elementos electro-ópticos. Y como ya su más amplio territorio es la telefonía, que hoy en día lo gobierna la fibra óptica por su libre interferencia.